Bienvenidas y bienvenidos a este jueves de Mujeres Exitosas aquí en Retos Femeninos TV. El día de hoy quiero darle la bienvenida, como cada jueves, a mi querida Ale Marroquín. ¿Cómo estás? Alex, Silvia, muy bien. ¿Qué tal? Ya me estoy hablando por mi nombre. ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz de estar en este programa con otra serie más de mujeres exitosas. Fíjate que estaba yo leyendo y pues decidí que el reto de esta semana, y ojalá que de todo el mes y de toda la vida, sea leer. Explícanos por qué la gente debe de leer, Ale. Por muchas razones, Silvia. Entre otras, la imaginación, la creatividad, el hecho de aprender. A mí me encanta recomendar historias noveladas porque es una forma de que las personas que se asustan de que pueda ser aburrido puedan aprender de la historia de una manera más amena. Además, como siempre, y lo has mencionado tú, enriquece el vocabulario. ¿Qué opinas? Ay, definitivamente, y más hoy que uno ve que las personas cada vez escriben peor, con más errores, y su vocabulario es tan corto que hasta para expresarse les cuesta trabajo. Así que ojalá que puedan tomarlo como reto diario, semanal, mensual, porque cuando uno se acostumbra, de verdad, leer es maravilloso. Y fíjate que el día de hoy tenemos a una lectora increíble. Nuestra mujer exitosa de esta semana es Carmen López Portillo Romano. Ella es una mexicana, madre y feliz abuela, como ella se describe, sor juanista. Ella hizo la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y la maestría en Historia en América Latina en la Universidad de la Sorbona. Ha sido miembro, entre otras asociaciones, del Consejo Consultivo para el Rescate del Centro Histórico, del Comité Editorial de Política, Sociología y Derecho del Fondo de Cultura Económica y miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Bibliófilos. También forma parte del grupo de investigadores convocado por la Universidad de California y del International Women's Forum. Ella es parte del Consejo de Administración de Universia, recibió la medalla al mérito institucional del Festival de México en el Centro Histórico. El gobierno del Distrito Federal le otorgó el diploma de honor en el Bicentenario por la labor realizada a favor del rescate del Centro Histórico. El Instituto de la Mujer la distinguió con la medalla Omeciehuatl por su labor a favor de la mujer, el premio Posteca de Plata que da la Ciudad de México como reconocimiento al cuidado del patrimonio artístico, cultural y turístico. También fue reconocida hija predilecta de Nepantla y distinguida con el Premio Nacional de Educación Turística que otorga la Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en Turismo y Gastronomía. Su universidad, la Universidad Autónoma Metropolitana, la nombró egresada distinguida en reconocimiento de su trayectoria y contribución en el ámbito profesional. Y en el 2019 le fue entregado el premio José Pajés Yergo. Ella ha participado en congresos nacionales e internacionales relacionados con temas de cultura, historia, gastronomía, estudios de género y educación, y ha dictado conferencias en México y el extranjero sobre distintos temas. Desde el 91 trabaja en la Universidad del Claustro de Sor Juana, de la que es rectora hasta el día de hoy. Ella disfruta la música, la lectura y pinta en su tiempo libre. Si te parece, mi Ale, después de este largo, y mira que quitamos pues muchos logros de Carmen López Portillo, vamos a un pequeño corte y regresando para que le des la bienvenida. ¿Cómo ves? Por supuesto que sí. Me encanta la idea de recibirla y ver qué nos tiene que contar. Y bueno, padre, estamos aquí de regreso en este jueves de Mujeres Exitosas, donde, bueno, pues ya les presentamos a nuestra amiga querida, muy exitosa, Carmen López Portillo, y me encantaría que Ale le diera la bienvenida. Claro que sí, encantadas de tenerte en el programa Retos Femeninos, otra semana más con mujeres exitosas, emocionadas por ver, Carmen, lo que nos tienes que contar, así que bienvenida, esta es tu tarde. Gracias, Ale, de verdad, muchísimas gracias por la invitación a ti, a Silvia y por la oportunidad de platicar contigo, con ustedes en esta tarde maravillosa. Oye, Carmen, y es que mujeres como tú, bueno, pues inspiran y logran que muchas otras mujeres que nos ven, y muchas veces hombres también, se den cuenta de que pues no es día gratis el lograr ocupar un éxito,
pues muchas veces conlleva esfuerzo, lágrimas, caídas, etcétera. Y para arrancar nos encantaría que nos empezaras a platicar de cuando eras chiquita. ¿Cómo te veías? ¿Te soñaste alguna vez en este mundo maravilloso que además has enriquecido a través de los años? A ver, la infancia creo que es algo así como la dimensión del presente. Cuando uno es niño, uno no piensa ni en el pasado ni en el futuro, estás instalado en el instante. Y tengo la impresión de que no me pensaba de niña, ya un poquito más grande a lo mejor sí, pero de niña, en la mera infancia, no me pensaba demasiado en el futuro. Jugaba muchas cosas, desde ser doctora o ser que es elevadorista o ser policía o ser tirarme de un paracaídas o qué sé yo. Jugaba con mis hermanos a mil cosas, pero en el ámbito de la imaginación no estaba el futuro. Y ya a lo mejor tal vez más grande, ya en la adolescencia empecé a pensarme más como en qué podía yo desarrollar mi vida. Pero fue más tarde, no en la infancia. En la infancia era yo, supongo, como cualquier niña de la edad. Vivíamos en la colonia del Valle, vivíamos en una privada, de manera que la vida transcurría entre la casa y la calle. En la privada jugábamos mucho, en la privada jugábamos con los vecinos, jugábamos a los cochecitos, jugábamos a la cuerda, a resorte, jugábamos a hacer obras de teatro, nos, ocupábamos de jugar a distintos personajes, desde los Tres Mosqueteros hasta el investigador submarino o Viaje a las Estrellas, qué sé yo, éramos personajes de novela. Y te digo, la vida transcurría, claro, el colegio, pero el colegio no era realmente importante, a pesar de todos los esfuerzos. Pero más bien la casa, la vida en familia y el juego en la tarde. Y ocuparnos de todos esos personajes que uno admiraba de niño, ¿no? A mí me encantaba ser Superman. Entonces, jugábamos eso, jugábamos, no sé, Qué divertido, a mil Carmen. cosas. Ahorita que dijiste resorta, me remonté a mi infancia, ¿no? De los trucos que bailabas, te faltó la matatena. Estaba esperando a ver si decías matatena, seguramente Claro, la jugaste. Qué claro. increíble y qué interesante, porque hemos tenido mujeres que entrevistamos que te dicen que desde que casi que tienen uso de razón ya sabían a qué se iban a dedicar. Yo creo que yo soy de las tuyas, en las que vivías en el día a día y salías a la calle. Y como les compartí en una ocasión de aquí, el paletero, ahorita que estoy en Torreón, ¿no? El paletero y que sales y salías corriendo a comprar la paleta, me parece súper interesante y debe de haber sido muy divertida tu vida de pequeña. ¿Y cómo entonces, cuando ya fuiste adolescente y empiezas a tener esta vida adulta, descubres qué es esto de tu vocación, qué es a lo que te quieres dedicar? Fíjate que yo encontré mi vocación en realidad más bien tarde. Eh, en algún momento me gustaban muchas cosas. Me encantaba la música, me gustaba leer, me gustaban todas las novelas de aventuras. Por supuesto, leí Los Pardallán, Los Tres Mosqueteros, Mujercitas, Horizontes Perdidos, en fin, todas esas novelas que uno lee de jovencito, de adolescente. Me gustaba mucho leer, me gustaba pintar. Yo me acuerdo que mi mamá me ponía unas regañizas tremendas porque en mis cuadernos del colegio alemán, en lugar de hacer yo las tareas, yo dibujaba y pintaba cosas y personajes y flores y paisajes. Y mamá me decía, a ver, concéntrate en hacer tu tarea, no la diseñes, ocúpate en hacer tu tarea. Eh, y cuando ya pude decidir, ya estaba yo en preparatoria, tuve dos maestras que marcaron mi vida. Olbeth Hansberg, que me dio teoría política, ciencia política en el colegio alemán, y Olga Sánchez Cordero, que era mi jovencísima profesora de Derecho. Y entre ella y mi papá, pues finalmente orientaron mi vocación hacia el derecho. Yo en algún momento dudé si estudiar filosofía
y la compensación entre la filosofía y el derecho me parecía que podía ser la ciencia política. Finalmente, mi papá me convenció, no tenía demasiado de qué convencerme porque yo era Electra y mi papá era mi papá, entonces evidentemente su palabra era la máxima inspiración, entonces hice derecho. Yo quería estudiar en una universidad pública porque me parecía inconcebible estudiar derecho en una universidad particular. En ese momento la UNAM estaba en huelga y un día me encontré con don Pedro Ramírez Vázquez y me dijo, ¿por qué no pruebas la UAM, la metropolitana? Está a punto de empezar, está a punto de abrir, está inspirada en programas de derecho más dedicados a la administración pública. ¿Por qué no pruebas? Mientras la UNAM resuelve sus huelgas. Dije, bueno, pues está padrísimo, es una universidad pública, está empezando, súper recomendada por Ramírez Vázquez. Y en ese momento Rafael Tovar ya era mi novio y Rafael estaba estudiando en la Libre de Derecho, lo sonsaqué y le dije, ¿por qué no nos vamos a estudiar a la Metro? Y nos fuimos a estudiar a la Metro. Y claro, después de un semestre en la Metro, bueno, para mí el derecho era el sentido de la vida, la posibilidad de la convivencia, y la Metro me abrió a muchos mundos. En ese momento, pues ya estaba empezando la campaña de mi papá, la campaña política de mi papá, y entonces tenía yo la posibilidad como de asomarme a muchos mundos, ¿no? Por un lado, la Metro, donde convivíamos jóvenes de distintos perfiles y de distintas regiones del país y de distintas formaciones y estratos económicos, sociales, ¿no? Entonces, me acuerdo que tenía un compañero que vivía en un cuartito en las torres de Tlatelolco y luego tenía otro compañero que iba a montar en no sé dónde y tenía caballos, en fin, era una vida riquísima y muy contrastada. Entonces, descubrí mi vocación ya cuando estaba yo estudiando derecho, no antes. Y después la vida me ha llevado por otros caminos y luego he pensado que mi vocación en realidad era la filosofía o que mi vocación en realidad era pintar, ¿no? Y entonces extraño no tener la posibilidad de tener muchas vidas paralelas o muchos destinos o mucho tiempo para vivir y reencarnar en otros personajes, como esos personajes de la infancia que ocupábamos en las tardes, ¿no? Pero mi vocación la descubrí hasta que ya estaba yo en la universidad. ¿Ves? Y no ha de haber sido fácil para ti, ¿no? Porque yo creo que te tocó todo un reto donde tienes que demostrar que eres una gran estudiante, donde además tu papá llega a la presidencia y ustedes estaban bien chavos. Entonces, como que todo eso debe de haber sido muy complejo. ¿Qué fue como los obstáculos más importantes que tuviste que vencer para ser tú? Porque yo te admiro mucho por ser tú, Gigi. Fíjate que hay dos dimensiones en las que nos educaron en mi infancia. La gracia, ¿no? La gracia del amor incondicional, porque en ese sentido mi papá y mi mamá eran verdaderamente el amor sin condiciones. Claro, con disciplina y con responsabilidad, pero el amor sin condiciones y el mérito. Esta idea de que tienes que merecer el apellido, tienes que merecer la vida que te ha sido dada, tienes que merecer la educación que tienes que merecer, en fin, la parte del mérito. Y me costaba mucho trabajo que poder acreditar que de verdad, si yo estudiaba y presentaba un examen y me sacaba una buena calificación, era porque realmente había estudiado y me mataba estudiando. Te juro que me mataba estudiando porque para mí era muy importante acreditar que eso que soy, lo soy, sí, porque he sido una mujer privilegiada, educada en un ambiente familiar, realmente con enormes posibilidades, con historia, con tradiciones, con un nombre, pues a lo largo de la historia de México, etcétera. Pero eso que recibí, después tenía yo que acreditar, merecerlo, ¿no?
Y ahora, por ejemplo, viene a mi mente, por ejemplo, la biblioteca de mi abuelo, ¿no? Mi abuelo tenía una biblioteca muy interesante, pero a la que no era fácil entrar. Uno entraba a la biblioteca cuando de verdad ya habías merecido entrar a la biblioteca, cuando merecías asomarte a los libros, cuando merecías tocar los libros, abrirlos, ¿no? Era casi un rito de paso poder entrar a la biblioteca. Y entrabas cuando ya habías leído ciertas cosas, cuando ya estabas en un nivel de conciencia importante. Entonces, tal vez mi máximo reto y a lo largo de la vida ha sido ese, demostrar, acreditar que, que merecí mi pasado, que merecí o que he merecido lo que me ha sido dado. En el claustro igual, ¿no? Es cierto, se me ofreció entrar al claustro, pero a lo largo de todos estos años, esta como responsabilidad que a veces sí pesa, de tener que acreditar de manera permanente el merecerlo, ¿no? Creo que por ahí va. Debe de ser súper cansado, ¿no? El tema de sí soy buena, sí me gusta estudiar, esto de los libros, ¿no? Pues no vas a entrar a un lugar suntuoso, sagrado, hasta que no me demuestres que respetas un libro, porque vaya, los libros pues hay que respetarlos y si lo vas a tomar, lo vas a leer del inicio hacia el final. Supongo que debe de ser cansado, sobre todo sabiendo las capacidades y los talentos que tienes, el que a lo mejor alguien dé por hecho que no es así y que fue como adquirido y no merecido. Entonces, me imagino que debe de haber sido pues un paso cansado en esa constante lucha. Y por ahí es una pregunta que constantemente hacemos. En ese camino de esta demostración de ese merecimiento, de la meritocracia, ¿qué es lo que has dejado en el camino? ¿Qué has sacrificado para que puedas estar en donde estás el día de hoy? Fíjate que la verdad, he tenido, es que en el momento en que coincide el mérito y la vocación, la vocación se convierte en un privilegio. O sea, he tenido el enorme privilegio de trabajar en lo que me gusta y cuando, cuando he estado en el claustro, llevo 30 años en el claustro y llevo 30 años trabajando y esto, he tenido pues el privilegio, la bendición de no haber sacrificado demasiado o no conscientemente, ¿no? Pude casarme con el hombre que amé, luego nos divorciamos, luego pude estar con la persona que amaba, he tenido mis 2 hijos, ahora estoy disfrutando de mis nietos, he tenido tiempo para pintar, he podido viajar, he podido leer, he podido oír música, o sea, realmente que tú dijeras, bueno, es que dejé de lado No, por suerte he tenido tiempo y me he dado tiempo para hacer mucho de lo que me gusta. Te digo, sí me gustaría, no sé, de pronto irme a estudiar pintura a Florencia, ¿no? Tal vez técnicas antiguas al temple, en fin, qué sé yo. Pero en realidad eso es un problema de la condición del ser humano, ¿no? Cada decisión significa, o cada opción en tu vida significa cegar otras ramas del árbol, ¿no? Siempre pensando en la vida como si fuera un árbol y conforme tú vas decidiendo, vas cegando ramas y de la rama principal salen otras ramitas y la vas cegando, ¿no? Cuando tú eliges una pareja, cancelas todas las otras parejas. ¿Qué hubiera sido mejor? No lo sabemos. Para mí, cada una de mis decisiones creo que fue la mejor porque me ha hecho ser la que soy. Entonces, sí, soy consciente de que cada decisión implica negación, cancelación de otras posibilidades. Pero estoy contenta, soy una mujer feliz. En realidad no me siento una sacrificada. Me siento una mujer muy, muy bendecida por la vida. Oye, y qué padre que tocas todo esto, porque pues yo veo cómo disfrutas pintar Sí. y siempre decimos que ojalá todas tuvieran pasiones, ¿no? Que no es tu trabajo, es tu pasión. No.
y Sí. ahora con tu nieta de que pintan juntas, etcétera. Y sería maravilloso el que pudieras darle tips, 3 tips a quienes nos escuchan para que vean que sí se puede todo, sí se puede tener hijos, sí se puede casar uno, sí puede ser exitoso en tu trabajo. Oye, ser rectora, pues no es muy sencillo, implica mucho sacrificio, muchas horas de entrega, seguramente hay ocasiones que hasta enferma tienes que ir, como lo hemos vivido nosotras, porque pues es una responsabilidad muy grande, pero sí se puede, pues ser feliz como nos estás diciendo. ¿Qué tips les darías? A ver, el consejo que yo les he dado a mis hijos, y yo creo que sería el mismo consejo que le podría dar a los jóvenes y que se los doy a los chavos, a las y los chavos en el claustro, son varias cosas. Uno, que no pierdan la capacidad de asombro, que no importa lo que sea. Una de mis debilidades son los atardeceres o ver las estrellas, sentarme a ver el universo, ¿no? Entonces, que no pierdan la capacidad de asombro desde la flor, la mirada del niño, el fuego de la fogata, el pedacito de tortilla con aguacate y sal que te comes, el atardecer, el cinturón de Orión, no sé, lo que sea que el mundo te brinde, que no pierdas la capacidad de asombrarte, que no lo des todo por hecho, ¿no? 2, que no pierdan la capacidad de indignarse, porque desgraciadamente vivimos en un mundo en donde los contrastes y el dolor y la violencia y la pobreza y la injusticia son el pan nuestro de cada día. Entonces, que no demos como por hecho de que, bueno, pues así es el mundo y ya, no, que seamos capaces de indignarnos y actuar en consecuencia, ser capaces de luchar por hacer de este mundo algo mejor. Hay un autor que me gusta muchísimo que se llama George Steiner, que en alguna parte dice que tenemos que aprender a ser huéspedes. Y ser huésped significa que tú dejas ese lugar al que has sido invitado mejor de como lo encontraste. Entonces, si tú tienes capacidad de indignarte y tienes capacidad de actuar en consecuencia, eh, me parece que en general podemos dejar este mundo, aunque sea el ámbito familiar, el ámbito de nuestros amigos, el lugar donde trabajamos, un poquito mejor de cómo lo encontramos. Y el tercer consejo quizás sería que traten de ser coherentes. Es decir, cuando lo que tú piensas no coincide con lo que sientes y lo que sientes no coincide con lo que haces, en fin, se te convierte tu conciencia en un amasijo, en un pantano. Hay que buscar ser coherentes, hay que buscar que la verdad sea la que oriente tu vida, la que guíe tu conducta, ¿no? Y puedes de pronto decir, bueno, esa no es mi vocación, no sé, el mandato de que hagas tal o cual cosa. Bueno, esa no es mi vocación. Entonces, no, no negarte la posibilidad de seguir tu sueño, tu ilusión, lo que te gusta y ser coherente, tratar de orientar tu sentimiento, tu pensamiento y tu conducta en un mismo sentido, procurar hacerlo, ¿no? Y ser felices, tratemos de ser felices con lo que somos, con lo que tenemos. No busquemos, no nos aferremos a patrones ni de conducta, ni de consumo, ni de privilegio o ni de formación como nos han sido impuestos en nuestras sociedades, ¿no? Yo creo que de pronto eso, tratar de conciliar el asombro, la indignación y la conducta, sin olvidar de dónde venimos. Claro, me encanta. A mí me gusta mucho decir, Carmen, que estar presentes en, no, o sea, cuerpo, alma y mente para hacer que las cosas sucedan. Y esto que mencionas de ser feliz, de capacidad de asombro para que sigan las personas aprendiendo constantemente. Yo veo todos los libros que tienes ahí detrás y digo, qué increíble, seguramente. Siempre hay un libro que te va a dejar un aprendizaje nuevo, siempre hay un viaje que te va a dar cultura nueva, pero también me encanta lo que dices en la parte de la coherencia, porque cuánta inconsistencia vemos al no estar presentes
Cuando tú dices, ese manejo, yo digo que tenemos una neblina en la cabeza que no nos deja ver con claridad hacia dónde vamos. Y me parecen súper valiosos tus consejos para aquel que está dudando, aquella que está dudando, el cómo seguir adelante. Apúntenlos y recuérdenselos frente a la computadora todos los días o en el espejo, porque me parece que es básico para salir adelante. Y hablando de libros, a mí me gustaría que ya escuché que te gusta mucho leer y que te gusta mucho el arte, la parte de las humanidades. ¿Cuál es el libro que más te ha dejado huella que o hayas leído últimamente o que nos pueda dejar un ejemplo de lo que para ti es importante en tu vida? Hijo, qué difícil. Es que mira, te podría decir desde los libros de mi bisabuelo, de mi abuelo, de mi padre, ¿no? Uno de los libros de mi papá que marcó mi vida es Don Q, porque es el yo de 40, 45 años, donde ya te has secado un poco, ¿no? Ya era un abogado, acababa de entrar a la política, en fin, con su yo joven, que es Don Q, ¿no? Entonces, el diálogo entre ese yo joven que lo critica y se burla de él y lo cuestiona, y ese Pepe Seco en el que se había convertido. Ese libro me encantó, me marcó. Y luego hay muchísimos libros que me han marcado. A ver, no sé, desde los típicos, Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano, o Shakespeare, no se diga, los diálogos de Platón, mira, El Quijote en partes, no completo, Sor Juana, toda Sor Juana. Octavio Paz, desde la poesía, desde Piedra de Sol hasta Las trampas de la fe. Hay un autor italiano que se llama Luigi Pirandello, que escribió una pequeña obra de teatro que se llama Uno, Ninguno y 100,000. Y se trata de un personaje que se llama Moscarda. Y este personaje, de pronto, le duele la nariz, qué sé yo, y se descubre un granito ahí en la nariz. Y la mujer lo ve mirarse al espejo y le dice, estás descubriendo que tienes la nariz chueca. Y entonces, ¿cómo chueca? Sí, tienes la nariz chueca. Y entonces, ese solo comentario de la mujer le hace cuestionarse su identidad. Entonces, él de creerse uno, se da cuenta que él es muchos ante los ojos de los demás. Entonces trata de destruir la imagen que los otros tienen de él para atomizarla y ser 100,000. Entonces es este personaje que lucha por su identidad para ser uno, ninguno y 100,000, uno en la mirada de cada uno. Y luego, a ver, libros de filosofía. Eduardo Nicol, por ejemplo, para hablar de uno de los filósofos que me ha marcado, de Emmanuel Levinas, que es, yo creo que el filósofo, bueno, junto con Sócrates, con Platón, que más marcó, digamos, mi pensamiento filosófico. Y ahorita actualmente estoy leyendo mucho ensayo de ciencia. La cuestión de la neurociencia me inquieta muchísimo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro? Por ejemplo, trato de unir de pronto cuestiones como el color. ¿Qué hace el color en tu cerebro? ¿No? ¿Cómo pasa en tu cerebro la percepción del color? ¿Y qué hace en tu ánimo? Por ejemplo, hay estudios que muestran que el color rosa te baja el nivel de agresividad. En los años 50, 60, por ejemplo, los vestidores de los equipos contrarios en las universidades norteamericanas los pintaban de rosa, justamente para que salieran al campo pues muy contentos y felices y nada violentos. O las cárceles, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, el sonido. ¿Qué sonidos o qué ritmos, la relación de la música con el cerebro? ¿Qué sonidos hacen que te sientas bien? Por ejemplo, los ritmos que son más rápidos que el ritmo de tu corazón, ¿no? Te animan. O los tonos menores te despiertan. Los tonos mayores te apaciguan. En fin, entonces leo mucho de ciencia. Me estoy asomando a distintas de estas masterclass que dan, en donde te van explicando el universo y qué pasa más allá del universo visible, porque
bueno, me seguiría por rumbos que a lo mejor no tienen caso en esta conversación. No, a ver, pero eso eres tú, exactamente. Aquí el chiste es ver quién es la persona y ver tu cara, pues es maravilloso porque vuelvo a repetir, el poder tener pasiones, el poder sorprendente, el poder tener ganas de investigar, de hacer, eso es vida. Y Sí. pensamos que muchas personas, y más ahora con lo del COVID, híjole, muchos vieron que se les acabó la vida y que no hay nada que hacer. Cuando bien dices tú los masterclass, pero todo viene de adentro de uno y eso es maravilloso. A mí me gustaría, como para terminar el programa, que nos dijeras qué viene para Carmen, para Gigi, qué viene, qué te falta dentro de tu vida tan plena, dónde te ves en 10 años, porque ahora con la longevidad, pues también tenemos que planear qué vamos a hacer a los 70, a los 80, a los 90, etcétera, ¿no? ¿Dónde te ves? ¿Qué te gustaría? A ver, fíjate que en este momento estoy disfrutando enormemente la vida con mis nietos, porque mi nieta tiene 9 años y el pequeño Gerardito tiene 6, y tengo el enorme privilegio de estar ahora viviendo con ellos. No va a prolongarse esto, supongo, demasiado tiempo, pero esta temporada estoy viviendo con ellos. Entonces, ¿qué quiero en mi vida? Yo quiero acompañar los pasos de mis hijos y ver crecer a mis nietos. Quiero tener tiempo para pintar, quiero pintar más, quiero aprender técnica de pictórica, quiero viajar todavía un poco, tengo muchas ganas de viajar, quiero seguir haciendo cosas por mi país. A ver, en gran medida mi vocación por la educación es finalmente una expresión de amor a México. Mis papás me enseñaron a amar a México, y la forma como yo he encontrado para expresar el amor es a través de la educación, que desde mi punto de vista es un acto de esperanza. Es decir, cuando tú te dedicas a la educación, pareciera que crees que es posible que él, la otra, eh, puedan mejorar o puedan cumplir mejor su ser, su vocación, puedan encontrar la forma de explayar, sí, de cumplir, me parece, mejor su vida, su vocación, lo que son, lo que pueden hacer, ¿no? Me gustaría seguir dando clases, me gustaría estar rodeada de jóvenes muchos años más, a lo mejor ya no en la rectoría, porque me doy cuenta que uno empieza ya a querer hacer otras cosas, ¿no? De pronto dices, oye, tengo 66 años y de pronto, ¿cuántos años más te quedan para poder, no sé, viajar un poco más o pintar un poco más? O, en fin, y entonces ser un poquito más selectiva. Me he vuelto también más selectiva respecto de la gente que veo. Fomentar a mi gente cercana. Y no mucho más, seguir leyendo, seguir pintando, seguir compartiendo la vida, eh, seguir comiendo, qué sé yo, la vida, y que la vida me sorprenda, ¿no? De pronto, el amor no lo he desechado del todo por ahí, ¿no? Lo cual es algo, algo que le da sentido a la vida y que le da, que me hace ilusión, ¿no? Entonces, nada, voy a esperar que la vida me sorprenda. Espero que me sorprenda para bien, no para mal, pero Seguramente que con esa actitud y esa pasión por cómo platicas, o sea, yo quiero ir a una de tus clases antes que decidas dejar de dar clases. Debe ser súper interesante estar en un foro contigo. Silvia, creo que se nos acerca el final del programa, ¿no es así? Sí, por eso es, ¿con qué te quedas, Ale? Para que luego nos diga con qué cierra Gigi y despedirnos. ¿Con qué te quedas el día de hoy, Ale? Yo me quedo muy emocionada, ya estoy tomando nota de todos los libros que recomendaste, los voy a poner ahí apuntados para las personas que nos escuchan los lean. Siempre es bueno de alguien que conoce tanto como tú saber escoger un buen libro que te dé esa parte de la educación, que soy una fiel creyente que hay que tener una educación continua, constante, no importa a qué edad de la vida lleguemos, hay que seguir aprendiendo y estudiando. Me quedo con esa parte de tu aprendizaje y tu pasión por lo que haces.
¿Tú con qué cierras, mi querida Gigi? Yo cierro con la alegría del encuentro, Silvia, la posibilidad, por ejemplo, de contar con tantas amigas, el sentido de pertenencia a un grupo significa un privilegio y una responsabilidad, ¿no? Uno va oyendo la vida de tantas de nosotras y la solidaridad que se expresa cada día y los ejemplos de vida, ¿no? Y vemos muchos rostros de mujeres y atrás de ese rostro siempre hay historias fantásticas, formidables, que te alientan a seguir. Entonces yo me quedo yo creo que con el sentido de este programa que ustedes tienen, de estas entrevistas que ustedes promueven, que finalmente son como un abrevadero para nosotras, para nosotros, ¿no? Poder asomarnos a la vida del otro es un privilegio, ¿no? Porque te descubres un pedacito de ti, como te pasa en los libros, ¿no? Que de pronto sientes, o en una poesía, que sientes que ese poeta está hablando por ti y está hablando del amor que tú sentiste, o de la soledad, o de lo que sea, ¿no? Entonces, nada, ¿con qué me quedo? Con el privilegio de poder compartir la vida con mujeres tan apasionadas, tan interesantes, tan interesadas por la vida y por la amistad y por el sentido que las mujeres tenemos, ¿no? Y es que nunca sabes, ¿no? A quién le pueda cambiar la vida, tu vida. Y lo Así. hemos visto donde pues muchas se sienten muy solas y piensan que solamente a ellas les pasa X, Y o Z, y a la hora que ven que pues también esto lo comparten muchas otras, este acompañamiento logra que se pongan la pila, que eso es lo que aquí pretendemos, el que Claro. todas logren hacer ese pequeño sueño o ese gran sueño, una meta, le pongan fecha y la alcancen. Y pues Claro. te agradecemos muchísimo, Al contrario. muchísimo el que vengas a enriquecer pues este espacio. Ya son 3 años de estar compartiendo historias maravillosas de muchas mujeres de diversos ámbitos para demostrar que cualquiera puede si se lo propone y que todo está dentro de uno. Y con esto nos despedimos, invitándolas el próximo jueves aquí en Retos Femeninos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, gracias, Carmen. Y no olviden suscribirse al canal de Retos Femeninos en YouTube, darle like y poner comentarios de lo que les pareció este programa. Gracias, Carmen, un placer tenerte. Gracias a ustedes. Gracias. Chao.